Primero Malvinas. Esos hombres que han jugado la vida por la patria, hombres que se plantaron frente a una potencia que además recibió la ayuda de otras superpotencias. El pelo revuelto. Yo no me peino desde los 13 años. Uno de los que habló de dolarización fue Macri. ¿Está hablando con él? ¿Massa? Hay que ver de qué lado está Massa. Pero se dice que tiene buena relación con Massa. ¿Sabe a qué me hace acordar? A la baña. No me espolé, Eduardo. Y aquí estamos. Javier Milei, gracias por estar. ¿Qué tal, Eduardo? Muy amable. Placer. Milei trajo de obsequio al programa este libro, el director si lo puede tomar, aquí está, El Camino del Libertario. Y yo, antes de hacerle la primera pregunta, quiero hacerle una pregunta a mis compañeros. 40 años de Malvinas. Javier Milei, dos cosas. Primero Malvinas, y después les voy a preguntar sobre una foto, pero primero Malvinas. Bueno, en primer lugar, el reconocimiento a esos hombres que se han jugado la vida por la patria. Digamos, hombres que se plantaron frente a una potencia que además recibió la ayuda de otras superpotencias. Por lo tanto, hay que reconocer la valentía, el honor de esos hombres que dieron la vida por la patria. Me parece que ellos son dignos del reconocimiento porque, digamos, han ido a pelear una batalla desigual, una guerra desigual, y lo han hecho con el mayor de los honores, y eso se les reconoce internacionalmente. Ese es un punto que no podemos dejar de lado. Y después hay, cuando vos arrancaste, Eduardo, que me pareció brillante el punto, es, existe un reclamo legítimo de soberanía, pero Argentina no hizo nada para que la situación de que los habitantes de Malvinas quieran acercarse a la Argentina. Y a partir de, digo, la guerra fue un quiebre, porque recordemos, y es justo recordarlo, yo mencioné lo de la década del 60, en el 71, cuando gobernaba Alejandro Agustín Lanusse, hubo un complemento que fue el intercambio de servicios marítimos aéreos que empezó a haber entre las islas y el continente. Aerolíneas argentinas volaba a Puerto Argentino. Eso, por supuesto, se dinamitó todo con la guerra, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece un buen punto, digamos, o sea, que hemos fallado en la línea diplomática y no hemos hecho de Argentina un país atractivo, porque de hecho uno de los grandes problemas que hoy se encuentra que Argentina expulsa gente. Entonces, digo, es muy difícil, digamos, tratar de generar una vía de negociación alternativa cuando es un país que expulsa. Me parece que, digamos, has dado en un punto que para mí es clave. Un descenso a la frivolidad, un cachito. Esa foto que estábamos viendo recién, ¿la tenemos todavía? Me parece que ya la sacaron, pero si no, si la tienen, pónganla de nuevo. Ahí está. Cuénteme de esa foto. Edad. 15 años. Ah, miércoles. O sea, tiene ya con el 36 pelo años. revuelto. Bueno, yo no me peino desde los 13 años. Bueno, o sea, Chacarita. Atajaba en Chacarita y llegué a ser parte del plantel profesional y dejé de jugar en el año 89, en el medio de la hiperinflación. Yo estaba estudiando la licenciatura en Economía, estaba haciendo el primer año. Yo estudiaba que cuando los precios suben la cantidad demandada baja y yo acompañaba a mi mamá al supermercado, o sea, porque lo único que hacía era entrenar y estudiar y entonces la ayudaba a cargar las cosas y estaba en el changuito y veía que pasaba. En ese momento todavía no estaban los códigos de barra, justamente se pusieron en ese lugar, en ese momento quiero decir, y había unas chicas que pasaban con una suerte de pistolas que remarcaban los precios. Y yo veía que remarcaban los precios y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces dije, o yo soy un tonto o la teoría económica está mal. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol, que me demandaba 6 horas por día,
porque no tengo las características antropológicas típicas de un arquero, o sea, con un 80 no alcanza, quiere decir eso. Y entonces, básicamente, me empecé a dedicar a la economía y a los 20 años yo escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados, donde demostraba que frente a la aceleración inflacionaria, el incentivo de las empresas era estoquear para cubrirse de la inflación, una forma distinta a comprar dólares, una forma distinta que, digamos, comprar ladrillos era estoquear, ¿sí? Y eso entonces hacía que la curva de oferta se invirtiera, entonces los sucesivos incrementos de la demanda daban sucesivos aumentos de precios y además con contracción de las cantidades, o sea, del producto. Milei, vamos al presente. ¿Hay que dolarizar esta economía? A ver, yo voy a explicar los distintos fundamentos. ¿Por qué quedó el título de dolarización? Sí, cuando yo propongo, dolarización, digamos, y generó todo un revuelo. Claro, y yo de lo que propongo dice, competencia de monedas, pero a ver, hay dos líneas que uno tiene que comprender. El primero es, una moneda tiene que tener 3 características. Reserva de valor. El peso no cumple la reserva de valor. Nadie ahorra en pesos. Si alguien ahorrara en pesos, se empobrece. Digo, veamos lo que costaba en el 2001, digamos, 100 pesos, y hoy, por ejemplo, que eran 100 dólares, hoy el billete más grande que tenemos, que es el de 1000 pesos, compra 5 dólares. Al dólar de verdad, no al Mickey Mouse. Sí. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene que ser unidad de cuenta. Y la realidad es que el peso es parcialmente unidad de cuenta. Es decir, porque cuando tengo que comprar una casa, cuando tengo que comprar alguna propiedad, cuando tengo que comprar un auto, cuando tengo que comprar bienes largos, bienes de capital, nadie hace transacciones en pesos. O sea, todos las hacen en dólares. Hay una ficción que las convierten, pero es solamente a los meros hechos de la transacción. Y después es lo que es el medio de pago generalizado, porque es el curso forzoso. Se acepta, el peso se acepta. Porque te obligan. Si no te obligaran, habría que ver. Ese es el primer punto. Ahora, después entonces, Argentina, la realidad es que ya no tiene moneda. Los argentinos desprecian el peso. Si alguien le diera a elegir a la gente, va a elegir otra moneda. Entonces, lo que yo propongo es que reconocer eso, y reconocer eso es aceptar que no debería existir más Banco Central. Entonces, hay 4 etapas del proceso. La primera es reformar el sistema financiero. Esto es muy importante. Es decir, la única verdadera justificación para que exista un Banco Central es en su rol de prestamista de última instancia. Es decir, que frente a una corrida asista a los bancos. Entonces, ¿uno cómo evitaría eso? Bueno, hoy no tiene dólares para hacerlo. No, bueno, pero a ver, pero vamos por partes. El primer punto es el siguiente. Entonces, tenés que hacer un sistema que sea anticorridas. Eso se llama banca Simons, implica separar lo que es el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y la banca de inversión. O sea, el que quiere ganar tasa de interés va a la banca de inversión. Y si invierte en algún proyecto que sale mal o invierte en un fondo que sale mal, quiebra y se acabó y queda encapsulado entre esas partes y no se socializa. Es el primer punto. Una vez que uno tiene eso, puede ir a un régimen de banca libre, es decir, que los bancos o las instituciones financieras compitan fuertemente. Eso va a implicar que uno se va a poder endeudar a tasas más bajas y además va a poder conseguir retornos más altos, o sea, porque los está poniendo en competencia. Eso dispararía además la competencia de monedas. ¿Por qué se utilizó el término dolarización? Porque la verdad es que los argentinos ya eligieron la moneda. Digamos, todo el mundo, digamos, o sea, vive comprando dólares. O sea, todo el mundo, digamos, o sea, se está todo el tiempo discutiendo, digamos, todo el mundo sabe cuánto cuesta un dólar en el mercado paralelo. ¿Milei? Sí, un segundito, por favor. Y una vez que vos haces eso... No lo inhiba, ¿eh? No, por favor, digamos, es que me falta una etapa. Y en la última etapa, cuando vos ya tenés la moneda que se eligió, se liquida el Banco Central. Es decir, entonces vos las LELIQs, sí, que en realidad deberían haber sido reconocidas como deuda pública originalmente, nada más que el Central financió al Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Emitió. Entonces, para que no genere inflación, ¿qué hizo? Lo esterilizó. Entonces, eso debería haber sido deuda pública. Entonces, te queda todo el activo para rescatar la base monetaria. Entonces, lo primero que tendría que hacer el Banco Central es reclamarle al Estado también, ¿por qué? Por los títulos públicos que tiene. Y además, a ver, Argentina, digamos, podría operar tranquilamente con una base monetaria que oscile entre 5 y 10 puntos del PBI. Tampoco es tanta plata, digo, si tuvieras que ir y tomar una deuda para, digamos, pasar un esquema de dolarización. Entonces, digo, o sea, yo veo que hay mucha gente que, con tal de combatir la idea
dice cualquier cosa. Desde gente que dice, no, bueno, pero necesitas hacer un acuerdo con la Fed. No. Necesitas, digamos, que te trabaje de prestamista de última instancia. No, porque estoy reformando el sistema financiero. Pero necesitas dólares. Pero de vuelta, digamos, o sea, vos podés tomar los bonos, digamos, el Banco Central tiene bonos, digo, se los puede reclamar al gobierno. Digo, o sea, vos tenés todo el activo para responder por la base monetaria. Por lo tanto, digamos, o sea, y después es muy gracioso porque los mismos que decían que la hiperinflación era imposible, ahora te dicen que el ratio de conversión del tipo de cambio es enorme. Entonces, ¿se pueden poner de acuerdo, muchachos? O sea, por lo menos, o sea, sean honestos intelectualmente. Y después está lo que vos perdés por hacer esto. Y la pregunta es, ¿vas a perder el señoriaje? Y justamente lo que quiero es que pierda el señoriaje el Banco Central, porque es la forma que nos estafa, que es emitiendo dinero, porque ese dinero que entra, ¿qué pasa? Pierde valor, entonces está estafando a los tenedores originales. Después dice, no, perdés el control de la tasa de interés. A ver, ¿todos estamos de acuerdo que lo que hacía Moreno estaba mal de controlar los precios? Sí. Bueno, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los precios futuros. Quiere decir que no solo pretenden controlar los precios presentes, sino también los precios futuros. No quiero que los controlen. O sea, no quiero que me controlen el tipo de cambio. O sea, digamos, o sea, bueno, acá directamente el riesgo cambiario desaparecería. Entonces, digo, todas esas cosas que ven como riesgo, en realidad son todos mecanismos por los cuales la política estafa a los argentinos de bien. No es un tema menor. Hacemos un puntito. Sí. Dale, Fede. Lo Perdón, Fede. lo traigo un poco para la política, porque justamente los últimos días uno de los que habló de dolarización fue Macri. Se metió también en este debate que usted instaló. ¿Está hablando con él? No. Porque el año pasado se reunió en campaña. Sí, esto es importante. Yo me reuní con él antes de las pasos. A ver, digo, hay que ponerlo en tiempo y lugar la reunión. No me haga 3 etapas ahora. ¿Sabe, No, juro que no, Eduardo, no, juro que no. ¿Sabe por qué le pregunto, Milei? Porque Macri otra vez volvió a tener un rol muy importante, digo. No, más allá de su proyecto presidencial, el suyo. No, está perfecto. Digo, la pregunta es, ¿usted apoyaría un eventual segundo tiempo de Macri? Digamos, o sea, si él viene y quiere hacer una interna en La Libertad Avanza, vamos a una interna y el que Usted gana... para allá no va a ir. Yo no voy a ir a un lugar donde hay colectivistas. O sea, yo no tengo ningún punto de contacto con la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, no tengo ningún punto con la coalición cívica, no tengo ningún punto en común, digamos, con gente, digamos, como las palomitas tibias del PRO. Entonces digo, yo no puedo tener nada con los colectivistas, porque en realidad esa gente, digamos, son parte del problema, no de la solución. O sea, vos entras en una alianza con ellos, te destruyen, te hunden. Entonces, o sea, no... Javier, perdón. Sí, Jasmine. Quiero preguntarle por este tema. Si usted... hay encuestas que le están dando muy buena imagen en estos días, ¿no? Ahora, si todos son casta política para usted, ¿no? Por ejemplo, con el liberal, José Luis Espert, en el Congreso no lograron armar un bloque juntos, porque cada uno tiene bloques separados. ¿Cómo se puede llegar a la presidencia en soledad? ¿O se puede gobernar en soledad? Yo creo que si vos lográs... Digo, primero que no estoy solo. Dios, es el primer punto. El segundo punto es, a veces algunas diferencias son, cuando vos esas diferencias las tenés en lo económico, se vuelven más profundas que, digamos, de lo que es la lógica política. Porque en el fondo, la verdad es que, digamos, cuando fueron las distintas votaciones, los votos liberales tuvieron un claro sentido. O sea, hay en algunas cosas que yo, digamos, o sea, no estoy de acuerdo con José Luis. Entonces, digamos, a ver, miren, se los voy a contar con una anécdota. Los dos firmamos el compromiso fiscal sobre que no hay que subir los impuestos, ni crear impuestos nuevos. Entonces, cuando José Luis hace su discurso, él dice, bueno, que para él, digamos, el Estado tiene que existir solo para corregir los fallos de mercado. Cuando yo arranco mi discurso los fallos de mercado no existen. Entonces digo... Claro, pero en este programa, hace un par de meses atrás, usted había dicho, por ejemplo, Patricia Bullrich, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, bueno, como le preguntaba Fede, Macri, digo, ¿hay un sector con el que puede construir? Sí, a ver, yo no puedo construir con los colectivistas. Aquellos que decidan abrazar las ideas de la libertad... Tienen que ir a su espacio, Bueno, claro. pero Bienvenidos. a ver, pero esto me hace ruido. Un poco. Bueno, un poco de digo, ruido, un poco la de vida, drama. o digo, No, a ver, la vida tiene un montón de ruido. el kirchnerismo no.
El kirchnerismo no. Los ¿No? peronistas no. ¿Massa? Hay que ver de qué lado está Massa. A ver, Pero pues, se dice que tiene buena relación con Massa. a ver, yo en este momento tengo un vínculo institucional, es el presidente de la Cámara, o sea, entonces hay un respeto, digamos, que se le debe como consecuencia en términos ¿Solo políticos. eso, Milei? Solo eso. ¿Sí? Sí, digamos, o sea, pero aparte, digamos, o sea, Pero no termina la enumeración, pero termina. Dale, Mire, yo dale, después le dale. pregunto. es un problema de Daniel. No, que- para nada. No, yo espero. No, conteste. tranquilo, Eduardo. No, yo le decía, con el kirchnerismo no, con el peronismo tampoco. No, hay distintas partes del peronismo. Bueno, ahora hace la cirugía. Con los radicales no. Los radicales con la coalición cívica no. Menos. Con el PRO solo con un sector, con el otro no, pues son... Entonces, ¿cómo se arma un sistema político con tanta exclusión? No, porque no es que es tanta exclusión, es una forma de reordenar de una manera distinta. Para mí la línea divisoria es la socialdemocracia. Y todos los que están a la izquierda, llámese las palomitas tibias de Junto por el Cambio, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, digamos, esos tendrían que estar aliados directamente con el kirchnerismo si piensan igual. O sea, la única diferencia... ¿A la reta lo incluye en la palomita tibia? Es una palomita tibia. Además, o sea, hay un video maravilloso que está dando vuelta, que es fabuloso, cuando le preguntan, entonces él está haciendo una nota con Alejandro Fantino, y entonces él empieza a describir el multiplicador keynesiano, y Fantino muy hábilmente le dice, pero vos sos keynesiano. Y él le contesta que por supuesto que él es keynesiano. O sea, y entonces le dice, sos igual que Kicillof. Efectivamente, digamos, no piensan distinto. O sea, es decir, cuando ustedes tienen el ojo entrenado en estas situaciones, no piensan distinto, piensan igual. O sea, la diferencia son los modales. Pero la realidad, digamos, alguien que te dice que le preguntás por el impuesto, digamos, a la propiedad ociosa y te dice que le parece un buen impuesto, digo, ya está. Digamos, ese está del lado de los colectivistas. De hecho, a él le gusta la presencia del Estado, la intervención. Bueno, ahora está tratando de moderar su discurso porque, claro, digamos, o sea, hay toda una movida liberal, entonces, digamos, él, como es el hombre de plastilina que se va moviendo acorde a lo que dicen las encuestas, entonces, digamos, ahora sucede que hay gente que recita el liberalismo, pero cuando lo rascas un poquito, te das cuenta que es un colectivista. Entonces, o sea, en ese sentido, para mí, ellos son del colectivismo. Del otro lado, digamos, tenés los liberales, tenés el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, digamos, y aquellos halcones que decidan venirse a nuestro espacio de la libertad avanza. ¿Por qué? Porque No es que usted va a ir, sino te quiere que yo venga. no voy a ir para allá. Es decir, yo no voy a tener... Porque, ¿Sabe a qué me hace acordar? A la baña. bueno, no sé, Diego. Que siempre quería que lo fueran a Es un buscar. keynesiano. No, ir a buscar. Ahí está lo que le acabas de decir. Es tremendo lo que le acabas de decir. Digo no lo estoy diciendo en el pensamiento, No, estoy diciendo en la pero- conducta política. No, pero, Siempre a ver, le gustaba que lo fueran a buscar y no era él ir a buscar. Pero es que, a ver, ¿por qué yo llego a este punto? O sea, digamos, está bueno, digamos, la discusión. Porque yo, ¿qué es lo que he visto? Cuando se armó ¿la Alianza para qué se armó? Para ganarle al peronismo. Sí. Y se hizo un rejunte fenomenal. O sea, como instrumento electoral, buenísimo, porque ganó. Igual que Frente de Todos. No me spoilé, Eduardo. Digamos, el análisis. Dale. O sea, entonces, primer punto. Digamos, ¿lograron ganar? Sí, digamos, fueron exitosos electoralmente. ¿Cómo fue el gobierno? Un desastre. Después vino Cambiemos. Cambiemos, ¿qué hizo? También la misma estrategia, digamos, o sea, licuaron todo el discurso, hicieron un gran frente cuando hasta llegaron sin mandato. ¿Cómo fue el gobierno? Un desastre. Ahí, digamos, apareció la ilusión de que los únicos que podían gobernar eran los peronistas, porque como son verticalistas y se unían era suficiente. ¿Qué demuestran los hechos? Que no funciona. O sea, uno no puede estar juntando el agua con el aceite porque no funciona. Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos un ordenamiento, digamos, acorde a las Perdón, ideologías. está claro que las coaliciones sirven para ganar elecciones, pero no para mantener la gobernabilidad y gobernar. Prefiero perder... ¿Se puede ganar elecciones solo eso? No, bueno, ok, digamos, o sea, para llegar al poder y hacer un gobierno desastroso, prefiero perder. O sea, entonces, el día que yo gane, ¿sí? Digamos,
voy a ser el presidente de los argentinos de bien. Pero no solo eso, sino... ¿No de todos? De los argentinos de bien, de los chorros no. Digo, los chorros, digamos, serán condenados. Entonces, sean de guante blanco o sean, digamos, de los que se ensucian más, por decirlo de alguna manera. Entonces, la realidad es que cuando uno, digamos, tiene esta concepción y estas convicciones, vos no podés meterte en un esquema político que sí, podés ganar, pero después no podés gobernar. Entonces, desde mi punto de vista, a ver, gobernar para generar otro fracaso, no, digamos, no voy a ensuciar las ideas, digamos, en un fracaso para llegar. O sea, yo quiero, si llego, es para implementar las ideas de la libertad y empezar con la reconstrucción de la Argentina. Dijo que ya tiene un gabinete en mente, pero que no... Sí, tengo un gabinete en las sombras. ¿Quiénes son? Diga algo. Tengo cuatro ministerios ya armados. Tengo armado el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores. Con economía está usted. Bueno, está bien, pero digo, si voy a cumplir la función de presidente, tengo Relaciones Exteriores. hay que delegar lo que es el área de acción social, bienestar social, y la parte de lo que tiene que ver con infraestructura. ¿Vicepresidente o vicepresidenta tiene? Eso, usted sabe que demanda tiene Falta. pocas, Jazmín. Sí, por supuesto. La última, ¿le puedo hacer? Por Dígame, supuesto. dígame, lo más sintético y no en etapas, su opinión sobre Martín Guzmán. Un pésimo ministro, un incompetente, alguien no apto para el cargo y que cada día lo confirma más. Y además es el típico economista funcional a la casta política empobrecedora. Milei, muchas gracias por estar Gracias. muy amable. Por favor. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta seguimos debatiendo en La Roca. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran